Esta es una nueva presentación de la unidad que contiene el tema del límite de una función real de variable real. En ella pretendemos continuar conociendo distintos temas vinculados con el límite funcional. Solo a manera de recordatorio, visualicemos en el esquema que el límite es una herramienta para estudiar oportunamente el cálculo diferencial e integral de las funciones. También lo será a posteriori el concepto de continuidad. ¿Qué temas en particular abordaremos en este video? Recordemos lo que conocemos ya del límite. Vimos la definición intuitiva, estudiamos la existencia del límite, vimos cómo se determinan los límites laterales y para qué sirven, y además enunciamos un conjunto de propiedades a través de distintos teoremas. En esta presentación lo que haremos es, en primer lugar, ver las distintas formas de calcular un límite. Luego, presentar un límite muy importante, sobre todo en el cálculo financiero, que es el límite E. Y por último, haremos una introducción de lo que se denomina extensión del concepto de límite. Hasta ahora hemos determinado el valor del límite de una función aplicando un método aproximado, que es el método gráfico. Sin embargo, existen otros dos métodos que nos permiten determinar el valor del límite de una función. Ellos son el método numérico, que es un método aproximado, y el método analítico, que es un método exacto. Para explicar de manera práctica estos dos métodos, volvamos al ejemplo introductorio, en el cual habíamos establecido, aplicando el método gráfico, que 3 era el límite de la función f de x cuando x tiende a 4. Vamos ahora a tratar de obtener este mismo resultado, pero aplicando el método numérico. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, tenemos que contar con la expresión analítica de la función. En este caso está consignada como y igual a f de x igual a x menos 1, para todo x distinto de 4. A partir de ello vamos a construir una tabla, donde en la primera columna ubicaremos valores de x y en la segunda columna ubicaremos los valores de sus imágenes. ¿Y qué valores de x tomaremos en la primera columna? Ubicaremos en primer lugar el punto 4, que es el punto que, si bien es cierto, no pertenece al dominio de la función, pero es un punto de acumulación de dicho dominio. A continuación imaginaremos que a partir de 4 vamos a armar un entorno simétrico reducido de radio 1 y vamos a considerar valores dentro de ese entorno que estén a la derecha y a la izquierda de 4. Por ejemplo, a la derecha estarán 4,1, 4,5, 4,8, valores mayores que 4. Y a la izquierda estarán 3,1, 3,5, 3,8, que son valores menores que 4. Observemos entonces lo siguiente. Hagamos tender los x que están a la izquierda de 4 a 4. Y hagamos tender los x que están a la derecha de 4 a 4. ¿Qué sucede con las imágenes correspondientes? En el primer caso, cuando los x están a la izquierda de 4, las imágenes pasan de 2,1 a 2,5 a 2,8. Mientras que cuando tomamos valores de x mayores que 4, sus imágenes pasan de 3,8 a 3,5 y a 3,1. Evidentemente, en ambos casos, estos valores de imágenes tienden a 3. De esta manera podemos decir, una vez más, que 3 es el límite de la función f de x cuando x tiende a 4, resultado que coincide con el obtenido en la parte gráfica. Vamos ahora a ver de qué se trata el método analítico paso al límite.
Nuevamente aquí tenemos que conocer la expresión analítica de la función, que como ya mencionamos precedentemente es y igual a f de x igual a x menos 1 para todo x distinto de 4. Apliquemos a esta expresión analítica el límite. ¿De qué manera lo vamos a escribir? En primer lugar vamos a poner la abreviatura del límite que es lim. A continuación escribiremos la expresión analítica de la función. Y debajo de la abreviatura límite pondremos x tendiendo a 4. Aplicado esto a nuestra función nos quedaría como indica la diapositiva. Ahora, planteado de esta manera el límite, ¿cómo aplicamos el paso al límite? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a reemplazar en la expresión analítica de la función x por el valor 4. Así obtenemos 4 menos 1 igual a 3. Entonces, el límite de esta función para x tendiendo a 4 es igual a 3. Resultado que ya habíamos obtenido utilizando el método gráfico y el método numérico. Este último método, el método analítico o paso al límite, es el que más utilizaremos en el marco de esta materia y por eso merece que lo enunciemos en forma general. Esta forma general dice lo siguiente. Para calcular el límite de una función de expresión analítica f de x cuando x tiende a x sub 0, se debe reemplazar en f de x, o sea, en la expresión analítica de la función, la variable x por el valor de x sub 0, o sea, quedaría límite de f de x para x tendiendo a x sub 0 igual a f de x sub 0. Veamos un ejemplo. Consideremos esta función, que es una función algebraica racional fraccionaria. Y vamos a calcularle el límite para x tendiendo a 2. Escribimos lim para x tendiendo a 2, escribimos la expresión analítica de la función y hacemos los cálculos correspondientes al paso al límite, o sea, en la expresión analítica, en lugar de x, vamos a poner 2. Haciendo los cálculos correspondientes, obtenemos el número 8. De esta manera podemos decir que el límite de esta función cuando x tiende a 2 es igual a 8. Si nos queremos imaginar qué significa este 8, vamos a pensar en lo siguiente. Cuando en el dominio x se acerca a 2, entonces las imágenes de esos x se acercan a 8. Un detalle sumamente importante a tener en cuenta cuando aplicamos el paso al límite es que al hacerlo nos podemos encontrar con las llamadas indeterminaciones. Las indeterminaciones son expresiones que carecen de sentido matemático. O sea que para nosotros van a ser obstáculos que debemos superar para poder calcular un límite. Trabajaremos con 7 indeterminaciones. Estas son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito, 1 al infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0. Si al resolver un límite nos encontramos con una de ellas, lo que tenemos que hacer es salvar las indeterminaciones. Y salvar las indeterminaciones no es otra cosa que eliminar las indeterminaciones. Para hacerlo existen distintas técnicas matemáticas, que las veremos en las clases prácticas. Avancemos un poco más en los contenidos de la unidad. Existe un límite que por su importancia en el cálculo financiero destacamos en este momento. Dicho límite es el siguiente. Observemos la estructura de este límite.
Estamos tomando el límite para x tendiendo a 0 de la función dada por 1 más x, todo esto elevado a la 1 sobre x. Si tratamos de calcular este límite aplicando el paso límite, obtendremos lo siguiente. Al reemplazar en la función x por 0, tenemos que 1 más 0 elevado a la 1 sobre 0 es 1 al infinito. Y sabemos que esto es una indeterminación. Sin embargo, aplicando distintos métodos, se puede demostrar que este límite da en realidad como resultado el número e. E es una constante muy famosa dentro del ámbito de la matemática y recibe el nombre de número de Napier. Es la base de los logaritmos neperianos y su valor es 2,7182 y algunos decimales más. Cabe acotar que la dada es la primera versión del límite fundamental e. Existe una segunda versión que veremos más adelante. Ahora sí podemos continuar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de extensión del concepto de límite? Veamos de qué se trata. Al establecer la definición intuitiva de límite, consideramos que tanto x sub 0 como L eran valores reales finitos. Sin embargo, es posible que x sub 0, L o ambos sean no finitos. Es entonces cuando hablamos de extensión del concepto de límite. Al respecto se presentan tres casos. En el primer caso, L es no finito. Definimos entonces el límite infinito, que si bien no existe, indica el comportamiento de la función en un entorno simétrico reducido de x sub 0. El segundo caso es cuando x sub 0 es no finito. Definimos entonces el límite cuando la variable independiente tiende a infinito. El último caso es una combinación de los dos anteriores, ya que, en este caso, tanto L como x sub 0 son no finitos, surgiendo entonces el límite infinito cuando la variable independiente tiende a infinito. A manera de ejemplo, veamos a continuación una de estas definiciones, la correspondiente al límite infinito. Límite infinito. Supongamos que la función g está dada por esta gráfica cartesiana y que queremos estudiar el comportamiento de la función en un entorno simétrico reducido del punto x sub 0 y de radio delta. O sea que lo que queremos determinar en realidad es cuánto vale el límite de la función g de x cuando x tiende a x sub 0. Realizando los pasos del método gráfico, vemos que para todo x perteneciente al dominio de la función y al entorno reducido simétrico de centro x sub 0 y radio delta, y x que tiende a x sub 0 tanto por derecha como por izquierda, sus correspondientes imágenes g de x se hacen cada vez más grandes hacia valores positivos. En este caso decimos precisamente que las imágenes g de x son muy grandes y escribimos de la siguiente manera. Límite de g de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a más infinito. Este ejemplo nos da lugar a dar la definición de lo que es un límite infinito y lo hacemos de la siguiente manera. Límite de una función g de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a más infinito si y solo si se cumple que para todo x del dominio, x perteneciente al entorno simétrico reducido de centro x sub 0 y radio delta, y x tendiendo a x sub 0, entonces se cumple que las imágenes de estos x son muy grandes. La dada es una de las definiciones del grupo que forma parte de la extensión del concepto de límite. Te invitamos que en la bibliografía recomendada por la cátedra leas reflexivamente las restantes definiciones.
Y así llegamos al final de la segunda parte del desarrollo del tema del límite de una función real de variable real. En el próximo video concluiremos con el desarrollo de los conceptos asociados a este tema de límite.